Excelente, muy bien. Hola, buenos días a todos ustedes allá en América Latina. Buenas tardes para los que nos están acompañando desde Israel. Así como dijo Liat, mi nombre es Ariel Golgevich y yo tengo el honor de dirigir el departamento de Noar Halutz y Doren Shech en la Organización Sionista Mundial. Además de eso, como buen israelí, también tengo otra vida, sí, mi vida paralela, que es la vida en uniforme. Durante 25 años, sí, fui oficial en servicio obligatorio y también en reservas, en una unidad de fuerzas especiales que se llama Duvdevan, que últimamente se ha hecho muy famosa debido a que Netflix sacó una serie llamada Fauda que trata sobre las acciones y las actividades de la unidad en la que yo fui participé por muchos años. En base a eso también he estado, como dijo Liat, últimamente, desde que comenzó esta guerra, haciendo el esfuerzo máximo por tratar de apoyar nuestras iniciativas de Asbará, de tratar de ayudarle al mundo entero a entender lo que está pasando y tratar de darle un poco de contra a la ola de antisemitismo y antisionismo que estamos sintiendo. Incluso en estos días, sí, recién hace menos de 20 minutos terminé una entrevista en un canal de televisión argentina en el que nos están acusando de manera de genocida hacia iraníes, ¿sí? Insinuando de que nosotros somos una potencia nuclear y que ellos no, y que nosotros, una potencia nuclear, estamos atacando a poblaciones civiles dentro de Irán. A veces es un poco complicado de comprender la realidad en la que vivimos, pero justamente para eso hemos decidido llevar adelante este Zoom para tratar de ayudar a sacar de la incertidumbre algunas de las incógnitas que están presentes actualmente y darle también a ustedes la oportunidad de poder preguntar. Bien. Como dijimos, el propósito es dar una explicación, una visión comprensiva sobre la situación actual de la guerra en el Medio Oriente, enfocado principalmente en hechos actuales, impacto e implicaciones geopolíticas racionales y globales. Y al final intentaremos tal vez sacar nuestra bola de cristal y tratar de generar algún pronóstico de qué es lo que puede ser que nos espere en los próximos días. Eh, Como dijimos, se trata de una conferencia relativamente corta en la que yo voy a presentar algunos de los hechos que han estado ocurriendo en los últimos días y luego vamos a abrirlo a preguntas para todos los demás. Bien, comencemos con, a ver cómo hago para que pase la presentación de manera correcta. Sí, bien. Aquí estamos. El viernes 13, Israel, no me está funcionando esto como yo quería que funcionara. Ok. El viernes 13 de junio, ¿sí? Hace 10 días, Israel lanzó una acción llamada Operación León Ascendente alrededor de las 3 de la mañana, con más de 200 aviones que volaron más de 1.500 kilómetros, atacando instalaciones militares, nucleares y de misiles de defensa antiaéreos y también de misiles intercontinentales balísticos que posee el régimen iraní. Esta acción fue respaldada por una extraordinaria misión del Mossad que durante años fue armando un ejército de drones dentro del territorio iraní con el efecto de sabotaje directamente a las defensas aéreas iraníes. Y logramos hacer bajas de manera quirúrgica a los dirigentes más sobresalientes de las fuerzas militares iraníes, con 14 científicos de los más significativos del proyecto de armamento nuclear. En cuestión de horas, Irán ya había respondido con 150 misiles balísticos hacia Israel y con más de 100 drones que fueron dirigidos directamente hacia ciudades israelíes. Eh, Aquí tenemos a nuestro el anfitrión del día, ¿sí? Con el que estamos nosotros actualmente jugando ajedrez. Eh, la situación es la siguiente. Como podemos ver, se trata de una guerra sumamente interesante para un país como Israel. ¿Sí? Es la primera vez que Israel de verdad lidera una guerra con un país desde 1973. ¿Sí? Desde la guerra de Yom Kippur, Israel ha estado luchando contra organizaciones terroristas, contra
personas que no visten uniforme. Es la primera vez que realmente estamos luchando contra un gobierno, un país. Y no solo eso, pero se trata de un país que queda, como hemos dicho, a más de 1.500 kilómetros de distancia. La Operación León Ascendente ha llevado adelante ya 10 días de luchas constantes. Em, Durante los últimos 2 semanas, Israel ha estado enviando olas de aviones de la Fuerza Aérea apuntando a distintos objetivos nucleares dentro del régimen iraní, y ha realizado hasta el momento más de 1.000 vuelos hacia Irán. Para tratar de poner esto en proporción, quizás a veces se nos olvida, Irán es un país enorme, ¿sí? Tiene una población de más de 90 millones de personas y es más de 70 veces el tamaño del Estado de Israel. Posee dos ejércitos nacionales, uno que es el ejército regular y otro que es la Guardia de la Revolución. Ambos son enormes y muy bien financiados. En menos de una semana nosotros fuimos capaces de matar a 3 jefes de Estado Mayor del ejército iraní. O sea, quiero dedicarme un minuto a ese tema. No solo lograr bajar al jefe mayor del Estado de un país es uno de los objetivos principales, creo, de cualquier ejército en cualquier guerra. Lograr que lo reemplacen en cuestión de días ya fue un gran éxito a nivel iraní. El hecho de que nosotros podamos también bajar el reemplazo y que ese reemplazo haya sido reemplazado una tercera vez y que hayamos matado también el tercer reemplazo es algo que nunca nos imaginamos, ni en las imágenes más fantásticas de lo que podríamos imaginarnos en las historias de guerras entre ejércitos. Este tipo de cosas son las que van a ser estudiados en libros de historia por generaciones. 3 jefes mayores del Estado, del gobierno, del ejército iraní, bajados en cuestión de una semana, solo para entender el nivel de influencia y posición que tiene el Mossad, y nuestro nivel de penetración de la inteligencia dentro de Irán. Que ojo, más adelante vamos a tocar ese tema, pero obvio que es un súper disonante muy grande entre lo que somos capaces de hacer en Irán y el 7 de octubre, la terrible falla que fue para nosotros el 7 de octubre. Eh, ¿Hay alguien con micrófono abierto? Lía, ¿me ayudas, por favor? Hoy en día, la Fuerza Aérea Israelí está volando sobre los cielos de Irán con absoluta superioridad, sin amenazas casi. Eso también es realmente incomprensible. Nunca nos imaginamos en un lugar como el Medio Oriente que la Fuerza Aérea Israelí iba a poder estar viajando a Irán sin que sea molestado, dejar los misiles y volver y ir nuevamente ya más de 1.000 veces en los últimos días. Es decir, después del fracaso horroroso del 7 de octubre, creo que hemos demostrado al mundo entero, pero principalmente al orgullo nacional, que no tenemos que vivir en miedo. Operaciones como los Vipers en Siria, eh, y ahora con la autoridad absoluta en los cielos de Irán generan una gran disonancia cognitiva. ¿Cómo podemos tener tanta inteligencia sobre los iraníes a 1.500 kilómetros de distancia, pero no podíamos ver lo que jamás estaba planeando aquí en el patio de atrás en Gaza? La respuesta a esa incógnita va a ser discutida por años, principalmente cuando logremos felizmente levantar un comité de investigación nacional sobre los acontecimientos del 7 de octubre, pero principalmente diría que la respuesta principal de esa incógnita está en la errónea de la concepción de la realidad y la perspectiva falsa sobre superioridad que teníamos en ese momento, una especie de hubris. Creíamos que vivíamos una realidad que no era. Objetivos. Regresando al tema iraní, los objetivos de esta guerra, según el gobierno de Israel, son dos, pero en la realidad yo diría que hay un tercero adicional. Ahora lo vamos a hablar. El primer objetivo es la destrucción del proyecto de armas nucleares iraní. ¿Sí? A ver si puedo demostrar eso acá. Tengo este aquí. Em, Bien. Em, El primero es la destrucción de la producción de armas nucleares iraníes. Irán es un país que incontables veces, o sea, literalmente incontables veces, ha declarado sobre toda plataforma pública en el mundo entero que su objetivo principal es la destrucción del Estado de Israel. Cuando tu enemigo te amenaza, créele.
Y cuando tu enemigo dedica una gran porción de su presupuesto nacional a fortalecer y a patrocinar otros 7 ejércitos alrededor del mundo cuyo único objetivo es destruir el Estado de Israel. Y cuando este mismo país, en lugar que, sí, les recuerdo que Irán es uno de los países productores de petróleo más grandes del mundo, tienen petróleo, nace como si fueran fuentes de agua, pero en lugar de ser un país multimillonario como lo es Dubái, ellos, en lugar de invertir todo su presupuesto de los petrodólares que poseen en salud pública, en educación pública, en mejorar su infraestructura, en convertir a Irán en el orgullo del mundo, ellos han invertido todo este presupuesto en fortalecer y patrocinar ejércitos alrededor del mundo cuyo único objetivo es destruir a Israel. Eso es algo que realmente fascinante. Yo voy a dedicarme nada más un minuto a hablar sobre Hezbollah, porque Hezbollah la verdad es que me parece algo fuera de lo normal. Imagínense, sí, hablemos, estamos hablando de latinoamericanos, imagínense por un minuto que el gobierno colombiano decidiera invertir un porcentaje muy grande de su presupuesto nacional en tener un ejército nacional dentro del Perú. Y no solo dentro del Perú, y que Perú permita que Colombia tenga un ejército en Perú, sino que este ejército colombiano en el territorio peruano también pertenece al Parlamento en Perú y también vota hacia cómo se utilizan los fondos nacionales del Perú. Y ellos se han ocupado una región entera en Perú y ellos dictan si el Perú se va a la guerra o no. Es algo que cuando lo explican uno dice, es que es incomprensible, no puede existir algo así. El mundo no podría permitir que algo así exista. Y sin embargo, nosotros tenemos, ¿qué? 30 años de estar lidiando con esa misma metáfora, pero en Líbano. Irán creó un ejército en Líbano llamado Hezbollah, que el ejército iraní en Líbano pertenece al parlamento libanés, es parte de los comités nacionales libaneses y son los que dictan si Líbano se va a la guerra o no. Pero Líbano tiene otro ejército, no el ejército iraní en Líbano. Líbano tiene un ejército libanés, pero el ejército libanés no se mete con el ejército iraní en Líbano. El mundo permite que esto ocurra. Y lo mismo ocurrió en Siria y lo mismo está ocurriendo ahora en Yemen. Irán por muchos años ha invertido casi todo su presupuesto nacional en encontrar la manera de destruir el Estado de Israel y ahora que hasta que por fin han logrado tener suficiente material radioactivo enriquecido suficiente para poder generar 9 armas nucleares. Como les dije antes, cuando tu enemigo te amenaza de que te quiere destruir, créele. Sí, han enviado hasta el momento unos más de 500 misiles balísticos intercontinentales hacia Israel, generando grandes destrucciones en Israel. Pero imagínense si uno de esos misiles tuviera un arma nuclear. Ese es el motivo por el que tuvimos que salir a esta guerra. No fue por un tema imperialista, como me trataron de acusar ahora en un canal en argentino. No es que estamos intentando ocupar Irán. No es por temas de petróleo que nosotros queremos ocupar los campos petroleros. No, es solamente para poder asegurarnos de que nuestros hijos van a poder vivir en un país sin miedo de que en cualquier minuto un general iraní puede apretar un botón y destruir el Estado de Israel. Eso es algo que no podríamos permitir. Por eso ese es el primer objetivo de esta guerra. El segundo objetivo de esta guerra es el modo de transporte del arma nuclear, es decir, estos misiles intercontinentales balísticos que tiene el régimen iraní, que sí, que son del tamaño de un bus, que pueden volar. Sí, tengo un slide específico para poder mostrarles este tema específico. Vamos a ver si lo encuentro acá. Em, Acá está. Em, Esto es las distancias que Irán puede enviar sus misiles, ¿sí? Solo para que tengan una idea de qué estamos hablando. Irán tiene misiles de hasta 2.500 kilómetros y estaban produciendo un misil que puede llegar a 8.000 kilómetros. 8.000 kilómetros significa que podría llegar incluso al continente americano. Yo quisiera que alguien me ayude a entender, sí, es una pregunta retórica, pero yo quisiera que alguien me ayude a entender por qué un país que se supone que tiene intenciones pacíficas, que se supone, ¿sí?
que todos sus armas nucleares o todos sus reactores nucleares son para asuntos pacíficos, para energía, lo cual obviamente es ridículo porque ellos poseen todo el gas natural del mundo, pero digamos, entonces, ¿para qué necesitan tener misiles que viajan miles de kilómetros? O sea, el hecho de generar material radioactivo y el hecho de mezclar eso con todas las amenazas y con la producción de misiles balísticos intercontinentales debería ser suficiente prueba para el mundo entero para entender de que no podemos permitir que este régimen fundamentalista y yihadista posee armas nucleares, ¿sí? Voy a regresar un segundo a donde estaba antes para no perderme la línea del tiempo. Así que estábamos acá. Bien. Así que el segundo objetivo era, ¿sí? ¿Me escuchan? Bien, el segundo objetivo es la destrucción de los misiles. Y principalmente, sí, los misiles son incontables, pero principalmente estamos intentando destruir los centros donde pueden ser disparados estos misiles. Algunas veces es en la forma de un camión que puede ser movible. En otros sitios es un sitio específico en la Tierra, pero a medida que vamos destruyendo los lanzadores de los misiles se convierten en efecto en nada, porque si no tienen cómo dispararlo, no sirve de nada. Así que ese es el segundo objetivo declarado por el gobierno de Israel. Si logramos esos dos objetivos, en la teoría se termina la guerra, o por lo menos podríamos decir que la guerra fue exitosa. Yo creo que hay un tercer objetivo, pero es un objetivo que no podemos hablarlo a nivel público, o por lo menos el gobierno no lo puede decir. Y el objetivo es tratar de limitar que esto vuelva a ocurrir, porque incluso si las bombas que tiraron los Estados Unidos anoche de verdad destruyeron a Fordow, ahorita vamos a hablar de eso, si de verdad logramos destruir los reactores nucleares, si de verdad logramos aniquilar el material radioactivo que ya poseía Irán, e incluso si logramos destruir todos los lanzadores de los misiles que posee Irán, es solo cuestión de tiempo en que podrían volver a tenerlo. Es decir, en cuestión de meses, ni siquiera años, en meses, podrían volver a crear centros de producción de centrífugas de uranio. Esta vez lo harían incluso más profundo, subterráneo, y podrían generar más lanzadores de misiles y listo. En el próximo año nos podemos encontrar en el mismo lugar en donde estamos actualmente. Por lo que hace falta también generar una especie de cambio del régimen iraní. Pero ningún país, ni Israel, de verdad tiene la habilidad de poder cambiar un cambio del régimen de un gobierno. Imagínense que los Estados Unidos en Afganistán no lograron hacerlo, si el Talibán ya está de vuelta en poder en Afganistán, y en Irak tampoco lo pudieron hacer. Y si los Estados Unidos, después de años y años de guerra y trillones de dólares invertidos y toda la fuerza de la potencia principal mundial, no lo logró hacer, ¿por qué alguien iría a pensar que nosotros, el pequeño Estado de Israel, tendría la habilidad de poder generar un cambio de régimen en Irán? Así que eso no se puede denominar como un objetivo de guerra, pero sí tenemos quizás una esperanza de que el 70%, según las últimas encuestas de la sociedad iraní, que están enojados con el gobierno, que no quieren vivir bajo ese régimen de dictadura. Tal vez si logramos debilitar el gobierno suficiente, tal vez sería la oportunidad para que estas personas se levanten y voten al gobierno. Sí, al final de cuentas, la autodeterminación del pueblo iraní depende exclusivamente del pueblo iraní. Ni nosotros ni ningún otro estado tiene derecho de elegir quién va a ser el gobierno de un pueblo u otro. Nosotros obviamente no vemos al pueblo iraní como nuestros enemigos. Más bien lo contrario. Antes del régimen actual fundamentalista, Irán y Israel eran aliados. Había vuelos diarios entre Teherán y Tel Aviv. Y podríamos volver a eso también. El pueblo iraní no son nuestros enemigos, pero su régimen sí. El problema es que su régimen incluso en muchos aspectos ve a su propia población como los enemigos. Sí, les recuerdo que Irán es el único país en el mundo en donde encarcelan a mujeres por destaparse la cabeza, en donde cuelgan a homosexuales de los árboles y a donde opositores del gobierno son ejecutados sin ni siquiera tener un juicio. Este es el régimen con el que nosotros estamos lidiando en este momento. Y lo más interesante es que el mundo entero está en contra de este régimen y salen a luchar en contra de Irán por años y años hasta que Israel los ataca. En el momento que Israel los ataca, ahora esta misma gente los está defendiendo a los iraníes.
qué increíble cómo la gente da vuelta. Sí, justamente ahora estuve en una entrevista en Argentina en el que la persona estaba discutiendo a favor del derecho de Irán. Y, eh, incomprensible. Pero bueno, quiero reiterar que nosotros no podemos generar un cambio del régimen, pero quizás por medio de ciertas acciones podríamos generar que debilite para que puedan su propia población levantarse, como ha sido en el pasado, pero no han podido ser exitosos. Bien, la realidad actual en Israel. Cada vez que cae un misil en Israel, nosotros decimos, bueno, por lo menos no tenía un arma nuclear. Creo que es obvio que nosotros actuamos con una exactitud quirúrgica logrando asesinar a un científico específico o a un jefe del Estado Mayor específico dentro de la ventana de su apartamento, mientras que ellos lanzan sus misiles a la población general. Ojo que vale recalcar que los misiles, a diferencia de los cohetes del Hamas o incluso de los cohetes de Hezbollah, los misiles intercontinentales balísticos que manda Irán sí son apuntables. Es decir, ellos sí saben cómo apuntarlos. No caen al azar en un sitio. Tienen un nivel de error de hasta 1 kilómetro de radius. Es decir, si el misil cayó en el centro de Tel Aviv, es porque ellos querían que cayera en el centro de Tel Aviv. No estaban apuntando de casualidad a una base aérea en el sur y de casualidad cayó en Tel Aviv. No, están cayendo los misiles a donde ellos están apuntando que caigan. Y si querían destruir el hospital de Soroka, fue intencional, ¿sí? Que nadie vaya a pensar por un error de que ellos se equivocaron. No, sigo. Em, Uno de los artículos principales de las Naciones Unidas dice que está prohibido amenazar con la destrucción de otro país. Y sin embargo, ellos tienen fácil 40 años de estarlo haciendo y nadie dice nada. Yo me pregunto si estarían amenazando a otros países si alguien diría algo, pero con Israel es permitido. Imagínense si las atrocidades del 7 de octubre hubieran sido sincronizadas con los ataques del Hezbollah que tenían planeados y también con ataques de Irán y también con ataques desde Siria y también con ataques desde los hutíes. Cuando yo comencé a dar entrevistas el 8 el 9 de octubre, yo decía en la prensa que me parecía incoherente las acciones del Hamas, porque 3.000 terroristas armados con RPGs y con metralladoras que lograron penetrar el Estado de Israel, sin duda lograron generar terribles daños. Y hasta la fecha vale recordar que aún tenemos 50 secuestrados dentro de la Franja de Gaza. Pero esos 3.000 terroristas, incluso si hubieran estado súper bien entrenados, ellos no iban a destruir el Estado de Israel. Ellos no iban a poder derrocar al gobierno. No iban a poder enfrentarse al ejército israelí. Iban a poder causar mucho daño, pero no iban a acabar con el Estado de Israel. Por lo que era obvio que el día siguiente habría una represalia. Iba a haber un castigo, entre comillas. Iban a sufrir las consecuencias de sus acciones. Y nosotros, los analistas en ese momento, no lográbamos comprender cómo es que podían ser tan ignorantes y traerse, autoinvitar a tanta destrucción dentro de la Franja de Gaza. Recién ahora estamos logrando comprender la magnitud de la imagen a nivel macro. Jamás tenía la esperanza de que en cuestión de horas del ataque de ellos, también Hezbollah atacara y también Siria y también Yemen y también Irán, eso hubiera sido otra imagen. Pero eso no ocurrió. No ocurrió porque no estaban planeados, no estaban preparados, no estaban listos o no tuvieron las intenciones de hacerlo, pero no ocurrió en ese momento. Israel, desde ese momento, ha estado luchando una guerra por uno, ¿sí? En lugar de luchar contra todos los 7 frentes al mismo tiempo, nos hemos enfocado en un frente cada vez. Seguimos lamentablemente en Gaza porque aún no hemos podido rescatar a nuestros secuestrados y pues lamentablemente la guerra no puede terminar en Gaza hasta que no logremos nuestros dos objetivos allá, sí, que es cambiar el régimen del Hamas para asegurar que eso no vuelva a ocurrir y rescatar a nuestros secuestrados. Pero cuando logramos generar una especie de éxito en Gaza, comenzamos el ataque con Hezbollah, si les recuerdo la misión de los Vipers en Líbano. Simultáneamente a todo esto, el presidente, el rey Assad en Siria cayó.
nosotros comenzamos a atacar a los hutíes junto con los gringos, comenzamos a atacar también a las milicias iraníes en Irak y dos veces hemos estado en conflicto directo con Irán en los últimos 14 meses, hasta hace 10 días que se abrieron las puertas a la cabeza del pulpo y felizmente ya pudimos comenzar a atacar el que estaba financiando todo esto. Tenemos gran esperanza de que esto ya concluya. Es decir, la sociedad israelí actual está pasando por una época muy difícil. ¿Sí? Tengo aquí, por ejemplo, una imagen para demostrarles algo que no se había visto hace mucho. No sé si ustedes logran ver bien esta imagen, pero es una imagen que a mí me da escalofríos. Ver al aeropuerto Ben Gurión vacía es algo incomprensible. Yo no sé si ustedes que están afuera de Israel logran comprender lo que significa estar 10 días aislado del mundo. Cerraron los cielos de Israel y como ustedes saben, los ingresos terrestres a Israel no son fáciles. ¿Sí? Las personas no pueden venir desde Europa manejando a Israel. Si cierras el aeropuerto nacional, internacional de Israel, dejamos a 150.000 israelíes estancados en el mundo fuera de Israel. O sea, imagínense la cantidad de padres que se fueron por el fin de semana a pasear a Roma o a Praga, dejando a sus hijos chicos en la casa con la abuela y de repente no pudieron volver a casa. Es una situación muy complicada y no sé cuánto Israel puede aguantar mantener el cielo cerrado. Y también tenemos incontables turistas que estaban de visita en Israel, que se han quedado estancados en Israel sin poder regresar. Yo conozco a varios de ellos. Es una situación que realmente es difícil para cualquier país. Nosotros, que el Estado de Israel está paralizado el espacio aéreo, está paralizado el sistema educativo, está paralizado el comercio, las únicas tiendas o negocios que están abiertos son negocios que tienen autorización como supermercados y farmacias. Está literalmente paralizado el país. Todos estamos dentro de nuestros hogares a varios metros de algún centro de refugio para poder refugiarnos entre algunos de los misiles. Es una situación que uno diría que tiene un límite de tiempo de cuánto podemos aguantar más eso. Y sin embargo, con todos los israelíes que hemos estado conversando en los últimos días, sentimos un gran nivel de motivación dentro de Israel, incluso de paciencia, de aguantar así semanas o incluso meses más si hace falta para ya hasta que por fin acabar con esta amenaza. Nuestros hijos no pueden crecer en un mundo bajo una amenaza constante de un régimen fundamentalista y yihadista. Y la verdad es que los niños de Irán tampoco deberían vivir en un mundo bajo una amenaza. Tenemos que acabar con estas amenazas. Y si eso significa que nosotros tenemos que sufrir un par de semanas más, pues tenemos que sufrir un par de semanas más. Y si significa que van a seguir cayendo misiles en Tel Aviv y van a seguir generando grandes daños a edificios y también obviamente generando muchas heridas, incluso algunos muertos, pues eso es el precio que tenemos que pagar porque vemos que el objetivo, estamos convencidos de que el objetivo es correcto. Y basta nada más entender que en Israel, sí, ustedes saben que Israel es un país de una sociedad sumamente crítica y abierta. Hay manifestaciones todas las semanas, hay los que están en pro del gobierno, los que están en contra del gobierno. Tenemos una gran cultura de crítica interna. Y sin embargo, en estos momentos, toda la oposición nacional está unida junto con el gobierno. La sociedad está unida y luchando para tratar de avanzar en esta área. Bien, quiero volver a los temas en los que estábamos. ¿Cómo va a terminar esto? Sí, vamos a pronosticar un poco, pero antes de eso, quiero hablar sobre lo que ocurrió en los últimos días. Em, Ayer, sí, cuando yo preparé esta conferencia durante el fin de semana, yo tenía casi la mitad de la conferencia era pronosticar si los Estados Unidos iban a meterse o no a la guerra. Me ganaron por unas horas. Pero sí, yo les prometo que yo había llegado a la conclusión de que sí iban a entrar. Lo tengo escrito. Luego se lo voy a mostrar al día solo para mostrarles que ¿Sabes de algo que verdad nosotros no tenían razón. sabemos? ¿Y qué nos quieres decir, Ariel? Sí, yo tengo la línea abierta directo con Trump y yo le pedí que por favor se esperaran unos días más para que yo pudiera salir como un rey ante ustedes, pero bueno, no se esperó, así que aquí estamos. Los Estados Unidos son la única potencia en el planeta que tiene este arma que están viendo ustedes aquí, que es un arma que pesa 13 toneladas.
Y no solo que son los únicos que tienen esta bomba, sino que son los únicos que la pueden transportar, porque ese avión que ven acá, el B-2, es el único avión en el mundo que tiene la habilidad de poder transportar esta arma tan pesada, y también solamente los Estados Unidos es el único gobierno del mundo que posee este avión. Por eso es que no teníamos de otra para poder atacar a Fordow, ¿sí? Fordow es el sitio más complejo del sistema nuclear iraní, porque está construido a 90 metros debajo de una montaña, como ven acá. ¿Ok? En esta imagen podemos ver el edificio de control y las entradas de los túneles, y acá en el centro está, a 90 metros de profundidad, está la base. ¿Ok? Tengo aquí imágenes satélite de ayer y hoy. ¿Ok? En estas imágenes de acá podemos ver aquí a la derecha cómo se veía Fordow ayer, ¿sí? Y acá a la izquierda cómo está actualmente. Honestamente, yo no soy un especialista en la lectura de mapas, pero honestamente cuando yo veo estos mapas, debo confesar que me esperaba mucho más daño. Eh, Parece como que está quemado, sí, parece que hubo un incendio, pero si logro notar la relieve, creo que sigue viendo la misma montaña. Es decir, no, yo me esperaba ver un cráter enorme y no estoy viendo ese cráter enorme. Eso me deja a mí bastante preocupado. No sé si fue exitoso la misión americana. Tal vez sí, sí, tal vez no estamos viendo lo que está ocurriendo debajo de la Tierra. Quizás la bomba logró penetrar adecuadamente y generó las explosiones que tenía que generar debajo de la Tierra, y por eso es que quizás no se ven. Pero en mi humilde opinión, cuando yo veo esta imagen de hoy, me asusté un poco, ¿sí? Pero también he estado escuchando a algunos analistas en la prensa israelí que están diciendo de que efectivamente el haber lanzado algunos de estos misiles a Fordow al parecer no fue suficiente, y que es probable que en los próximos días veamos ataques adicionales hacia Fordow. ¿Ok? Eso es con respecto a este tema. Obviamente todo el mundo, sí, la prensa principal de casi todos los países del mundo han hablado de aquí. Yo les hice aquí un pequeño esquema de algunos de las prensas más importantes del mundo. Todos hablan exactamente de lo mismo. Sí, esto es obviamente la nota principal en la prensa mundial. Em, Quiero hablar un segundo sobre el sistema de defensa israelí, porque muchos mencionan al domo de hierro como el sistema de defensa israelí, pero la verdad es que contra los misiles intercontinentales balísticos, el domo de hierro es menos útil, porque como ustedes ven aquí en esta imagen, el domo de hierro es para objetos que vuelan a una altura relativamente baja. Para los que vuelan alto, o sea, para los que llegan a miles de kilómetros de distancia, hay otros sistemas que estamos empleando, como Arrow, ¿sí? O lo que se llama David Sling, y también dos de los sistemas americanos que están acá. Esos son los que han estado siendo empleados más que todo en los últimos semanas. Em, Israel también tiene un arsenal de misiles, ¿ok? También son pero esta fuente, como ustedes ven, es Al Jazeera. Yo no sé si es alguna fuente que podemos comprobar creo que estos números son un poco exagerados, pero existe la posibilidad de que Israel también tenga armas, cohetes. Ok, quiero volver ahora a cuáles son los pronósticos de lo que puede llegar a ocurrir en los próximos días, y vamos vamos a abrir para preguntas. Ok, estamos bien de tiempo. Bien. Ok, ¿cómo va a terminar esto? Yo propongo tres opciones. Ok, y obviamente hablo solamente en nombre personal. Yo no represento al gobierno ni a ninguna organización en particular con respecto a este pequeño e irresponsable pronóstico que estoy haciendo. Em, Opción número uno, ¿sí? Irán hace como 2 horas declaró que el Parlamento iraní había aprobado cerrar los estrechos de Hormuz, generando así una crisis de petróleo a nivel mundial que puede llegar a causar daño a nivel de comercio mundial.
Honestamente me parece que eso no tiene mucha lógica y no creo que lo hagan porque eso afectaría a todos los países del mundo, incluso a aquellos que se supone que están apoyando a Irán. Así que creo que sería contraproducente. El hecho de declararlo y hacerlo son dos cosas diferentes. Así que si alguno de ustedes tenía planes de invertir ahora en acciones del petróleo, yo me esperaría con eso. Yo no creo que mañana el precio del barril de petróleo vaya a dispararse a $200. No lo creo. Me parecería un poco extraño. Em, Así que, regresando a primer pronóstico. El primer pronóstico, siguiendo con lo que Irán acaba de decir, es que ellos decidan hacer un escándalo, ¿sí? Por ejemplo, pueden lanzar cohetes hacia terrenos petroleros de Arabia Saudita, de los Emiratos Árabes Unidos o de algunos de los países más normales dentro del Medio Oriente. Pueden intentar atacar a intereses americanos, a bases americanos dentro del Medio Oriente. Pueden generar daño también a otros países, ¿sí? A Británica o a Francia o a otros países europeos. Nuevamente, ellos lo han amenazado, han dicho que lo iban a hacer. Lo veo poco probable porque si ellos llegan a atacar una base americana en Irak o en Kuwait o en Arabia Saudita o en Qatar, y generan muertes a soldados americanos, eso va a abrir las puertas de que los gringos de verdad entren a Irán y sean ellos los que cambien el gobierno. Yo no creo que eso sea muy inteligente de parte de ellos. Es muy probable que hablen mucho, mucho, pero no creo que lo vayan a hacer. Em, Eso es opción número uno. Opción número dos es que Irán puede decidir aprovechar esta oportunidad para bajarse del árbol. Quizás han estado buscando una escalera para bajarse del árbol, por ejemplo, y llegar y decir, ok, entendimos, vamos a firmar el acuerdo con los gringos, ahora que sí, Trump había dicho unconditional surrender, perfecto, vamos a tirar un par de misiles más a Israel y vamos a decir que estamos listos para negociar. Y así ellos logran permanecer en el poder. Es decir, pierden mucho de su orgullo nacional y van a tener que lidiar mucho con levantamiento social dentro de Irán, pero por lo menos limitan que otros países intervengan y entren ahorita físicamente a Irán, pueden permitir que ellos sigan estando en el poder. El ayatollah puede seguir siendo el ayatollah con esa opción. Es decir, si deciden seguir atacando a Israel como han estado haciendo y encontrar una manera de poder tener un éxito. Sí, lo único que necesitan es tener un éxito para poder tener una escalera para bajarse del árbol. Por ejemplo, si lanzan un misil que tiene 10 muertos en Israel, o si logran pegar otro hospital, o si logran generar algo de que lo que ellos podrían decir, miren, nos atacaron, pero nosotros logramos castigarlos, así que ya vamos a firmar un acuerdo. Eso, en mi opinión, es la probabilidad más alta, ¿sí? Porque la tercera opción es que ellos puedan decidir que no van a hacer ni este ni lo otro. Es decir, que van a seguir como si nada, van a seguir atacando a Israel por semanas, incluso meses. Ellos ya llegaron a una situación en la que casi no tienen más que perder. Los que ahora tenemos que perder somos nosotros. Es decir, la victoria de los primeros días dejó a Israel muy en alto, pero una guerra ahora constante durante semanas, dejando a los israelíes todavía afuera, dejando los cielos cerrados, dejando cerrado el sistema educativo, al sistema de transporte, puede generar mucho daño a nivel interno en Israel. Es muy posible que ellos decidan que lo único que quieren ahora, que ellos, el daño que ellos ya sufrieron, lo sufrieron. Ahora van a intentar seguir generando daño hacia Israel lo más que puedan. Y en ese caso, Israel tendrá que seguir atacando a Irán y vamos a seguir en esta situación por semanas hasta que algo cambie. ¿Ok? Eso también es una opción viable. En mi opinión, es más viable que ellos decidan atacar ahora una base militar americana. ¿Sí? Les recuerdo que Irán es la tierra en donde inventaron el ajedrez. Estos son personas que a pesar de ser fanáticos religiosos, no son ilógicos, ¿sí? El haber podido generar un sistema de tener 7 ejércitos alrededor del Medio Oriente, todos financiados por Irán, todos con el objetivo de destruir a Israel, no es algo que uno hace actuando de manera impulsiva.
son personas inteligentes que no hay que faltarles el respeto, son personas que pensantes que utilizan sistemas de toma de decisiones que piensan a largo plazo. Así que imaginarme de que ellos van a tomar una decisión que va a conllevar a la caída del gobierno, me cuesta mucho creer que van a realizar algo así. Por lo que nos imaginamos más de que ellos van a seguir adelante con esta guerra, generando un serio problema para nosotros. Porque, como decimos en Israel, las guerras se sabe cómo se inician, pero no se sabe cómo se terminan. Y si ellos deciden simplemente seguir con el status quo como estamos ahora, eso sería, en mi opinión, la peor opción para Israel actualmente. Y obviamente, para terminar, nada más quiero nuevamente recordar, anoche logramos traer de vuelta a Israel 3 cuerpos de personas que fueron secuestrados el 7 de octubre, aún quedan 50, y pues nosotros nunca vamos a concluir nuestra lucha hasta que el último esté de regreso en Israel. Así que no podríamos tener una conferencia o algo de hablar sobre este tema sin recordar a los secuestrados. Bien, Liat, alcancé, estoy a tiempo. Sí, perfecto, perfecto. Tenemos 9 minutitos para las preguntas, pero antes de las preguntas, sí, para agradecerte, Ariel, por toda la información y por todo tu tiempo en esta charla y en las fotos y todo el conocimiento. Ian, te vi la mano, pero voy a empezar con la primera pregunta que tenemos en el chat. Eh, Perdón, gracias por la explicación. ¿Quién fue que escribió? ¿Quiere apuntarlo directamente? KBC. Ok, voy a leer. ¿O Tengo una lo duda. leo capaz? Si llegan a eliminar a Jamenei y ya no hay quien lo sustituya, ¿qué porcentaje de la población iraní actual? Ok, dos cosas. Primero, Jaminaí ya nombró a 3 sucesores. Es también increíble eso. Nombrar a 3 sucesores es una seña muy significativa, porque nombrar a un sucesor, ¿sí? En caso de que a mí me pase algo, tú vas a ser el siguiente ayatollah. Fantástico. Y entonces a esas 2 personas las separan, que estén ¿A ti? en 2 sitios diferentes, y así podemos estar seguros de que un ayatollah sobrevivirá. Y si cae Jamenei y el siguiente se convierte en ayatollah, pues él nombrará al siguiente y así sucesivamente en caso de que haya necesidad. Nombrar a 3 significa de que no solo que tengo miedo de que me maten a mí, sino que tengo miedo de que maten a los siguientes 2. Eso es algo que nosotros no conocemos, ¿sí? Viéndolo desde la perspectiva de los estudios de las relaciones internacionales a nivel histórico, un dirigente, incluyendo un dictador, suele nombrar un sucesor, no 3, porque eso es también súper peligroso internamente, porque esos 3 ahora pueden tratar de generar una especie de conflicto interno entre ellos. Eso me parece muy interesante, pero vamos a ponerlo a un lado. La otra parte de la pregunta aquí es, nadie sabe exactamente qué porcentaje de la población iraní apoya el régimen actual, porque muchas de las personas que no lo apoyan tienen miedo de decirlo en voz alta. Pero de las encuestas que se han realizado en Irán en los últimos años, bajo anonimidad, se habla de que 70% de la sociedad no está con el régimen. Es decir, solo 30% sí. Y es probable que ese 30% no sea específicamente porque concuerdan con la ideología radical del régimen, sino que la mayoría de ese 30% es porque tienen empleados dentro del gobierno o dentro de algunas instalaciones nacionales o dentro del ejército, algunos de los 2 ejércitos, o que tienen alguna fuente de ingreso particular vinculada al gobierno, que tienen miedo de perder su parnasá, ¿sí? Su ingreso mensual, si llega a caer el gobierno. Así que yo diría de que incluso que la cantidad de porcentaje de los iraníes que de verdad creen en la ideología yihadista del régimen actual es incluso menor a 30%, pero sería una falta de respeto de parte mía de tirar números de manera más concreta que eso. Em, sí. Ian, cuéntenos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Todo bien, Ari. Bueno, primero que nada, agradecerte realmente, tipo, realmente es una gran oportunidad escucharte como siempre, realmente en estos temas.
Creo que es una pregunta más que nada porque escuchaba y también leí la pregunta de justo la del régimen iraní, tipo población, cómo reacciona. A nivel internacional, por lo menos acá en Argentina y Sudamérica, estamos viendo como que hay un gran impacto en tema de seguridad, Bitajón, y ayer, bueno, con Estados Unidos, todo lo que está sucediendo, más que nada pregunta capaz personal a vos, ¿cómo pensás como que serían los siguientes pasos también a partir de esto? O sea, si bien Estados Unidos ahora se sumó, teníamos anteriormente a Francia que estaba esperando, Inglaterra estaba esperando, ¿habrá algo más que sume o básicamente seguiremos con ese tema de Israel y seguirá así poco a poco? ¿Cómo lo ves vos? Más que nada. Bueno, como expliqué yo creo que se basa en la bola actualmente está en el lado de la cancha de Irán, ¿ok? Y ellos tienen que decidir qué van a hacer con la bola. Si ellos deciden que quieren una escalación a la guerra, entonces lo van a producir. Los Estados Unidos podrá volver y seguir bombardeando y hay otros países, si se ven afectados, que también podrán involucrarse. Si Irán decide que busca hacer un nivel menor la cantidad de lucha que hay, entonces pueden también decidir bajarse un poco el nivel de volumen de esta crisis. Yo me imagino que lo que ellos van a hacer es mantener el mismo volumen, es decir, ni subir ni bajar, porque el volumen actual, en mi opinión, les beneficia a ellos. O sea, ellos ya no tienen mucho más que perder. Nosotros sí. Gracias, Ariel. Gracias, Jan. Tenemos unos últimos minutitos para quien más quiere dejar acá una pregunta para Ariel, algo más que quisieran preguntar sobre el tema o también algo que tiene que ver con lo que está pasando ahora en Gaza y cómo refleja la situación con Irán. Pueden escribirlo acá en el chat o pueden levantar la mano también por acá. Y si no, perdón, acá tengo una pregunta. ¿Mandar una? Perdón. Eh, Yo quisiera, la verdad, preguntar como también una parte personal que tengo mi esposo en la reserva y esperando ya los tiempos para que termine su reserva. Y bueno, bien, nosotros hablamos casi todos los días, pero ¿cómo vos te parece? ¿Cuándo vamos a decir así que mi esposo puede decir muchas gracias, ya no nos necesitan en casa? Y sé que es una pregunta media general y que no tengamos todas las respuestas, pero con todo lo que estamos pasando y mostrando hacia el mundo, de la fuerza, vamos a decir, de una manera muy humilde también lo digo. ¿Cómo te parece que eso puede influir también en terminar lo que está pasando en estos días y todo este tiempo en Gaza? Y Mira, leer. tu esposo no está en Gaza, está aquí en mi casa. Él te dijo eso solo para estar lejos de ti. Sí, No, pero más de 400 días no está en Gaza. Más de 400 días no. yo hemos visto de que estamos estancados en Gaza. La guerra no está avanzando, la negociación no está avanzando y no estamos viendo una salida. Nosotros estamos sufriendo bajadas a nivel semanal. Sí, hace 2 semanas cayeron 8 soldados, la semana pasada cayeron 5 soldados y todos los días casi hay una nueva emboscada. Luchar una guerra guerrilla en una zona como Gaza es terrible para nosotros y las imágenes que salen de Gaza y el sufrimiento del pueblo palestino no nos ayuda de ninguna manera. Es terrible, lo que están sufriendo es terrible, esta guerra tiene que acabar hace mucho. No acaba porque estamos estancados en que lo máximo que nosotros estamos dispuestos a ser flexibles y lo mínimo que están dispuestos a dar ellos, hay una brecha muy grande. Nosotros no podemos permitir que el Hamas siga en el poder y no podemos permitir que ellos se queden con nuestros secuestrados. Así que nuestras dos exigencias son que nos devuelvan a todos nuestros secuestrados y que ellos no sigan en el poder. Hemos ofrecido otras opciones, como por ejemplo el exilio, ¿sí? No hay que matarlos, tampoco hay que encarcelarlos, pero hemos permitido la opción de que sean exiliados a otros países. Lamentablemente, por el momento no hay otro país que los quiera recibir, pero en caso de que hubiera, nosotros permitiríamos que eso ocurra con el objetivo de poder terminar con esta terrible guerra que están sufriendo en ambos lados. Eh, por el momento no hemos visto que ellos se acerquen a esa opción, pero es posible
que la caída de la cabeza del pulpo, la caída de los financieros en Irán, pueda llegar a generar mayor flexibilidad ante Hamas, puede llegar a permitir que nosotros podamos tener más progreso con respecto a un acuerdo. La única manera que va a terminar la guerra en Gaza va a ser por medio de un acuerdo. No existe una victoria absoluta en una guerra desde la Segunda Guerra Mundial, porque o sea, la última vez que hubo un unconditional surrender, como dijo Trump, fue Japón, después de armas nucleares. Desde entonces no ha habido tal cosa. No hubo nada así en Corea, no hubo nada así en Vietnam, no hubo nada así ni en las guerras del Golfo, ni el uno ni el 2 ni tampoco en Afganistán, ni tampoco en Europa. No existe eso hoy en día. Nunca van a salir con una banderita blanca diciendo, ok, me rindo. Así que seguir luchando con la esperanza de que eso ocurre no tiene ninguna lógica. Solamente un acuerdo va a terminar esta guerra, pero por el momento no estamos ahí. Así que lo siento, pero creo que tu esposo todavía le queda bastante. Pero vamos a ver cómo termina con Irán esta ronda. Pero nuevamente les dije, yo no creo que la ronda con Irán vaya a terminar pronto. Así que no estoy optimista de que tampoco en Gaza vaya a terminar pronto. Lo siento. Gracias. Gilel, ¿tenías una Y lea pregunta? el último. ¿Cómo estás, Ariel? Yo te quería preguntar, o sea, se ve todo lo que se hace en Irán, o sea, la manera en la que están operando las cosas, o sea, es de otro mundo, cómo empezó todo, pero la verdad es que, o sea, yo escuchaba desde antes que la gente decía, es que el ejército no está usando ni el 10% de su poder dentro de Gaza, y hoy en día, o sea, lo vemos, se ve como los ataques en Irán son una locura, la precisión, todo, y es algo que no se vio en Gaza. Y hasta hoy en día yo no lo veo. O sea, a mí me gustaría saber como por qué desde un principio no se actuó de la misma manera en Gaza y por qué no esa precisión en ataques y toda la inteligencia que se puede ver que se está utilizando en la guerra y el apoyo y etcétera. Y es algo que no vimos desde el principio en Gaza y hasta ahorita no lo vemos. Yo creo que entiendo a qué te refieres y concuerdo con parte de lo que dices, pero no concuerdo con que hasta hoy no lo vemos. Es decir, si tú ves la lista de los dirigentes del Hamas, han sido eliminados uno tras otro. Sí, sí lo hemos podido hacer, pero claro que no con la misma precisión y no en la misma velocidad. Y la diferencia enorme es que nosotros durante más de 8 meses hemos estado planeando esta misión en Irán. El Mossad generó un equipo con más de 1.000 personas específicamente enfocado en armar esta misión en Irán. Hemos estado persiguiendo a estas personas por meses. Hemos logrado infiltrar enormes cantidades de personal dentro de Irán para poder llevar adelante este nivel de inteligencia. Lo que ocurrió, la diferencia fue tiempo. Antes del 7 de octubre no había un solo israelí dentro de Gaza, no teníamos información o inteligencia adecuada dentro de Gaza, estábamos convencidos de que el Hamas no quería una guerra con nosotros. Estábamos equivocados, pero no estábamos invirtiendo la cantidad de tiempo y esfuerzo a nivel de inteligencia para poder saber qué estaban planeando en Gaza, como lo supimos dentro de Hezbollah o como lo supimos ahora dentro de Irán. Sí, esta semana, por ejemplo, incluso tuvimos un ataque al jefe mayor del ejército de los hutíes en Yemen. O sea, tener la capacidad de poder saber en qué apartamento está en cualquier dado momento el jefe mayor del ejército de una organización terrorista a 2.500 kilómetros de aquí es algo incomprensible. Y por supuesto que todos entendemos el disonancia enorme entre el nivel de inteligencia que tenemos en Irán y la falta de inteligencia que tuvimos el 6 de octubre en Gaza. Es un terrible fracaso. No tengo una respuesta inteligente de por qué se dio ese fracaso. Lo vamos a saber cuando se genere una investigación nacional. El gobierno actual no lo ha permitido armar, pero cuando se arme, vamos a tener más información sobre cómo, a dónde están los errores y cómo fue que permitimos que nos hicieran tanto daño el 7 de octubre. Pero la guerra en Gaza sí se ha luchado de manera muy eficiente. Claro que es mucho más difícil una guerra en una zona tan densamente poblada, con tantos túneles y que estaba preparada para una invasión terrestre, ¿sí?
a diferencia de una guerra que se está luchando únicamente del aire como lo está haciendo en Irán. O sea, si nosotros, una de las opciones para encargarnos, por ejemplo, de la base militar nuclear en Fordo, si las armas nucleares, si los armas americanas no funcionan, sería mandar un equipo de soldados, ¿sí? Habría que llevar en aviones un equipo de soldados allá, aterrizarlos y darles una serie de horas que puedan infiltrar, penetrar a los 90 metros de profundidad y poner ahí explosivos y luego salir a tiempo y luego subirse a helicópteros y poder evacuar a Irán a tiempo antes de que lleguen soldados iraníes. Eh, Eso es súper peligroso. Eso es algo de que solo en las películas de Hollywood ocurren cosas así. Pero eso es lo que estamos haciendo en Gaza. O sea, no, yo no le faltaría el respeto a lo que nuestros soldados logran hacer en Gaza, a pesar de que sí sufrimos de bajas, pero la verdad es que hay una enorme diferencia entre el ejército israelí el 7 de octubre y el ejército israelí el 22 de junio del 2025. Gracias, Ariel. Tenemos medio minuto más para una última pregunta que acá está en el chat, porque sé que Ariel ya tiene hoy de noche más entrevistas, entonces no quiero sacarte tanto del tiempo. Pero tenemos la última pregunta. Si ya eliminaron 3 militares, ¿por qué no eliminar a Khamenei? Es una buena pregunta. Yo calculo que la respuesta es porque no es inteligente. Me explico a qué me refiero. Em, Fíjense que Gaddafi cayó a manos de personas de Algeria, ¿sí? Y Saddam Hussein cayó a manos de iraquíes. Em, el pueblo musulmán mundial, y ojo, no estoy hablando solo de los árabes, ¿sí? Porque los iraníes no son árabes, pero el pueblo musulmán mundial son más del 30% de la población mundial. Felizmente están bastante divididos. Primero están divididos entre chiitas y sunitas y también están divididos entre temas nacionales y económicos y hay muchas divisiones internas dentro del pueblo musulmán. El Ayatollah Khamenei es principalmente un puesto religioso. Eliminar a un puesto religioso es de facto unir al pueblo musulmán en contra de nosotros. Yo no le veo mucha lógica a eso. No, no creo que sea inteligente que ni para nosotros ni para todas las comunidades judías alrededor del mundo que nosotros justifiquemos represalias de ese estilo. Sería mucho más lógico e inteligente encontrar la manera en que sean los mismos iraníes que terminen acabando con la vida de Khamenei o quizás incluso trayéndolo a un juicio y encarcelándolo. Él ya estuvo en la cárcel, en la época del Shah él estuvo 9 años en la cárcel, así que lo conoce bien, puede volver a la cárcel, no hay por qué matarlo. Matarlo no va a lograr un objetivo, no va a votar el gobierno y más bien sería, en mi opinión, sumamente contraproducente. Si yo estuviera sentado alrededor de la mesa de toma de decisiones, si se genera una votación a favor o en contra de un ataque que tiene como objetivo asesinar a Khamenei, yo votaría en contra. Pero nuevamente, yo no estoy sentado alrededor de esa mesa, así que no tengo ese tipo de decisiones sobre mis hombros. Muchísimas gracias, Ariel, por tu tiempo y por toda la información. Gracias a todos también por estar acá y escuchar. Gracias a todos también por los comentarios. Esperemos, como dijiste vos, Ariel, para buenas noticias y que tengamos tiempos más tranquilos. Por suerte que el Zoom no fue distraído con sirenas, entonces esperemos también poder dormir bien de noche a lo que están acá en Israel, que ya estamos casi 10 días durmiendo medios así con recreos. Entonces, muchísimas gracias otra vez a todos ustedes, especialmente a vos, Ariel, y esperemos tener buenas noticias y buenos Zooms optimistas. Toda raba a todos. Tengan buena noche, Saludos. buenos días, Muchas buenos días gracias. también. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Toda raba. Toda Rabari.